4 minutos saludamos al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, por la región de Coquimbo. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Buenos días, Carolina. Un gusto saludarte también, Fernando. Hola, hola. Empecemos con el debate sobre las AFP, que ha ido adquiriendo más temperatura. Se supone que a puertas de un acuerdo. ¿Le parece que el presidente le habla a su 30%, a la barra brava, al tuitear contra las AFP, como sostiene el diputado Frank Sauerbaum? Mira, la verdad es que el presidente, yo creo que, a ver, como que nos dijo algo que se nos estaba quedando de lado, y es que en esta polémica, yo mismo he sido muy crítico, por ejemplo, con el Matei, y lo sigo siendo, pero estaban pasando con la AFP. O sea, es cierto, el mundo político tiene una responsabilidad enorme, porque tiene que votar un proyecto de ley, nosotros en el Parlamento, el gobierno tiene que llegar a esa búsqueda del acuerdo, pero acá hay un tercer actor, aparte de la oposición y el oficialismo, que nos hace responsable de la crisis que tenemos con el sistema de pensiones y que son justamente las AFP. Entonces, a mí me parece grave en ese sentido, porque un poco pareció que nos pasó con la reforma de la salud en la ley corta de ISAPRE. O sea, nosotros discutimos, buscamos, hicimos una fórmula que dejó bastante que desear, pero resulta que las ISAPRE tenían la posibilidad de haber, por ejemplo, hecho las devoluciones en periodos mucho más cortos, y ellas buscaron el máximo del tiempo para hacerla. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿las AFP están satisfechas, están contentas? ¿Ellas creen que realmente están entregando pensiones dignas para la gente? Y su opinión tajante y nítida es que, claro, que la cosa funciona perfecto y que en realidad, tal cual como están las cosas, sigamos con este sistema porque la gente está muy contenta. Entonces, desconocen el problema. Yo creo que el presidente nos alertó de eso y me parece válido y muy conveniente hacerlo. Es lo mismo que decía Iván Moreira la semana pasada acá en el no programa. Me diga, no, me le prometo, que estoy igual que Moreira. No, le juro por Dios. Me tengo que revisar yo entonces. Dijo que las AFP eran indolentes, que no tenían ninguna autocrítica, que en todas las sesiones de la Comisión del Trabajo en el Senado nunca tuvieron una actitud de reconocer el origen del malestar de la ciudadanía. Y sin embargo, aparentemente, lo que se va a consolidar, si es que hay reforma, es que van a seguir jugando un rol. ¿Usted cree que debieran salir de la ecuación las AFP? ¿Y qué sentido de realismo tiene eso si por lo visto no... eso va a quedar fuera de la mesa? Bueno, una buena pregunta. Yo aspiro a que en un sistema de pensiones que dé una seguridad social concreta, real, verdadera para el país, el sistema FP tal cual como lo conocemos hoy día termine. Ahora, si eso implica tener el monopolio estatal, creo que uno puede discutir un sistema mixto, puede discutir el rol de algunas instituciones que jueguen un papel de aseguradoras, pero acá la responsabilidad de entregar previsión como seguridad social debe ser del Estado. Ahora, esa aspiración que yo tengo y que está en el programa del presidente Gabriel Boric no va a ser la reforma de pensiones que, si es que hay algún tipo de acuerdo, votemos en enero o en marzo en el Congreso. Y eso también hay que asumirlo así. ¿Por qué? Me pregunta usted, Carolina. Porque hoy día el gobierno del presidente Boric tiene minoría en el Senado. Nosotros tenemos un Senado en que 2 senadores se pasaron a la derecha, Jimena Rincón, Matías Walker, somos solo 23 votos contra 27, y en la Cámara hay una mayoría que es muy feble. Entonces, desde ese punto de vista, estamos haciendo algo que es una reforma parcial, donde yo espero que se cumplan 2 principios. Primero, que de verdad mejoren las pensiones, porque hay gente que no llega a fin de mes con esta pensión de miseria, especialmente en el caso de las mujeres, que son las más perjudicadas con el actual sistema. Déjeme preguntarle... Y por otro lado, que terminemos con algunas de las cosas más abusivas del sistema FP, y ahí sí creo que también la ministra Jara ha sido muy firme. El senador Gastón Saavedra, que es presidente de la bancada del PS, dijo hace algunos días acá en CNN, si mañana tenemos un Congreso favorable a estas ideas, pierda cuidado de que eso va a pasar, cuando Mónica Rincón le preguntó por el fin de las AFP. ¿Usted apoya esa idea, si el día de mañana se es mayoría, terminar con las AFP? Por supuesto que lo apoyo. Me parece que es totalmente justo, necesario, pero para eso tenemos que tener los votos. Si esto no es solo voluntad, y tenemos que respetar también los principios democráticos. Y el Congreso es expresión de la soberanía popular, y hoy día no tenemos esa mayoría, pero si la tuviéramos en 2, 3, 4, 5, 7 años, por supuesto, porque es una necesidad, y lo más importante, que es un modelo fracasado. Pero la oposición dice, el oficialismo está, digamos, llegando a un eventual acuerdo, y ya están diciendo que después se va a borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Claro, lo que pasa es que la pregunta que uno se hace, ¿es importante hoy día mejorar las pensiones? Hay una necesidad, y ahí es donde yo creo que la política tiene que tener también un componente ético de ponerse en la situación del ciudadano de a pie. O sea,
tenemos que entender que este drama social que vive una jubilada, un jubilado que no puede llegar a fin de mes, es real. Y si nosotros decimos, no, la única reforma que va a haber va a ser la del fin del sistema en 3, 4, 5, 8, 10 años más, creo que le estamos incumpliendo a la gente que hoy día tiene que mejorar su pensión. Por lo tanto, nosotros cedemos en algo, digo que tenemos la posición crítica totalmente al sistema FP, cedemos en algo para poder mejorar las pensiones hoy día, pero acá quien no cede y quien le está dando un portonazo a esta reforma es la derecha, en este caso encabezada por su candidata Evelyn Matei. O sea, el tuit de Matei realmente fue un portonazo y uno está entendiendo que ella no quiere mejorar las pensiones hoy día, que sin una reforma, y probablemente está pensando que si gana las elecciones, ella va a hacer un modelo nuevo en que va, nuevo digamos, en el sentido de que va a consolidar y que va a hacer mucho más poder y atribución a la AFP. Me imagino que eso es lo que está en su mente y por eso es que no quiere que hoy día se llegue a un acuerdo. Estamos conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. A ver, usted se rió un poquitito del comentario de Iván Moreira recién. Dijo, ¡ay! ¿Qué opina lo mismo? Ya, está bien. Tiene razón, Fernando. O Sí, sea, sí. yo le quiero preguntar, ¿qué tanto qué hay más como él en la derecha? No es el objetivo principal no es, ojalá, que pensemos todos de alguna manera mayoritaria y no nos miremos solamente por qué partido político pertenecemos. O sea, a ver, lo que a mí me llama la atención y me causa como es que Moreira es una persona de planteamientos muy extremos en algunos puntos, incluyendo su defensa que hace de Pinochet y la dictadura, algo que yo cuestiono, que me parece que es un mínimo civilizatorio considerar que la defensa de los derechos humanos es un valor que no podemos relativizar, y más aún cuando ha provocado tanto dolor, y a mí por lo menos me tocó conocer muy cercano en muchos casos dramáticos. Entonces, eso a mí me produce un choque. Ahora, entiendo que en eso Iván Moreira a veces algo ha reconocido ahora de lo que negaba antes. Y en ese sentido, si él tiene esta reflexión, que yo sí la escuché en CNN, pero cuando lo dice Carolina me impacta más, cuestionar el papel que en este debate están teniendo las AFP, bueno, yo creo que eso es un punto de avance. Ojalá eso se exprese en el voto a favor de una reforma que mejore las pensiones hoy día, y para eso tenemos que destinar al menos el 3% de la nueva cotización a mecanismos de compensación y que permitan mejorar las pensiones hoy día. Pero si después no está el voto de la derecha, quiere decir que entonces la reflexión no fue todo lo sincera, todo lo profunda. Así que esa es mi tensión con el tema de y hay otra posibilidad de que haya sido absolutamente sincera y profunda, solo que minoritaria. Yo no lo descarto. Sí, yo lo que digo es, ojalá hubiera más reflexiones como la de Moreira en la derecha, y lo que sí uno pediría después sería la consecuencia, y la consecuencia tiene que ser, bueno, buscar este acuerdo, votar a favor, y eso independiente de lo que diga Matei, de lo que diga Kast, que ambos hasta ahora, al parecer, son muy críticos, y lo que uno entiende es que no quieren este acuerdo. Así lo veo yo, que le están quitando el piso a sus senadores. A la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, a quien entrevistamos ayer, está de acuerdo con el mecanismo de compensación para las mujeres e incluso está de acuerdo con el autopréstamo. Digamos, al interior de la derecha hay posturas disímiles. Y volviendo a lo que dice Matei, ella lo que postea es que después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas, pero antes dice, es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Parece que lo único que va a flotar, por lo menos que conocemos hasta ahora, es ese mecanismo de compensación para las mujeres. Eso sería lo más realista, que eventualmente sería un 0,5. ¿Usted votaría a favor de eso? No, yo estoy porque el mecanismo de compensación a las mujeres sea del 1% de la cotización extraordinaria, porque de lo que se trata es de que esto no sea simbólico. O sea, si yo le digo a alguien, mire, su pensión va a mejorar en 12.000 pesos, en 14.000 pesos, tiene que ser mayor la mejora, más aún, te insisto, más aún en el caso de las mujeres, porque aquí también tenemos que hacernos cargo de un problema en la sociedad chilena. Somos profundamente machistas como sociedad. Y eso implica que nos desentendemos de la responsabilidad en el cuidado de la familia, de los hijos, y que por otro lado, obviamente eso tiene un impacto en que hay menor inserción de la mujer en el trabajo. Entonces me parece a mí que es un criterio de justicia social en el sentido integral de la palabra, y el 0,5 de lo que hemos conocido de los estudios técnicos no alcanza, tiene que ser el 1. Tiene que ser el 1. Ya. Entonces, ¿qué más tendría que incluirse en la reforma para que usted la aprobara? El 1 como... O si fuera el 1.
¿Usted votaría a favor? Si fuera el 1 para mecanismo de compensación a las mujeres y poder mejorar sus pensiones, yo la votaría a favor, considerando que... ¿Y el hay 5 un- la cotización individual? No, considerando que hay un segundo tema. Y es que yo soy partidario de que el 6% de la cotización del empleador fuera a mecanismos de seguro social. Si no logramos eso, porque es mi opinión, pero esto no es solo deseo, bueno, que entonces tengamos un 3 y 3. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Y eso significa que hay un 2% que debe ir a un mecanismo de seguro social para, de esa manera, hoy día poder mejorar las pensiones, no de aquellas personas que tienen, por así decirlo, que están fuera del mercado formal, sino que de aquellos que han cotizado 20, 30 años, pero que están teniendo pensiones que están, por ejemplo, en 280.000 pesos, 270, y que podríamos llegar a subírselas si se aprobara el 3 integralmente, se calcula entre 40 a 50.000 pesos. Me parece algo muy importante para mejorar las pensiones, sumando también lo que viene por el lado de la PGU. Si es que tuviera que hacer una apuesta, senador, respecto de, a ver, ¿qué viabilidad puede tener una reforma de pensiones cuando está empezando un calendario electoral que no deja mucho incentivo a dar los votos al otro sector? Pero usted, ¿qué necesita para sentirse relativamente optimista de que se pueda generar adelante una reforma de pensiones? Mira, Ya vimos la opinión de Iván Moreira, que por cierto, no es todo el sector, pero es una situación particular. ¿Qué se necesita ver para que la gente sepa? Claro, a mí lo que me hace pensar o ser optimista de que esto pueda resultar como el proceso de la reforma de pensiones es la presión ciudadana, que es, por ejemplo, lo que se expresa cuando a la gente le preguntan en las encuestas, ¿quiere que mejoren las pensiones hoy día? ¿Quiere una reforma de pensiones? Y creo que hay un ánimo, una voluntad ciudadana que se está expresando en esa línea. Yo creo que eso genera una presión para entender que este problema no puede postergarse para un futuro gobierno, porque si viene la derecha o el oficialismo, el presidente que llegue o presidenta que llegue va a decir, bueno, yo quiero estudiar esto, y va a partir de cero. Claro. Y eso significa que si no se vota ahora, ojalá en enero o en marzo más tardar, esto se posterga 2, 3 años. ¿Y por qué la gente no está manifestándose en las calles como lo hizo hace algunos años para pedir no más AFP si a las AFP no las están tocando en el proyecto? Es una buena pregunta, Carolina, pero yo creo que pasan dos cosas. Uno, la coyuntura en este momento, las fechas son bastante idóneas para que uno tenga la concentración puesta en las fiestas que vienen, pero lo segundo, y hay que asumirlo, sobre todo el mundo de la izquierda, es que todavía los movimientos sociales están siendo, digamos, cargan con el peso de una derrota que fue muy grande, que fue la derrota del plebiscito constitucional en su primera versión del 4 de septiembre. Y yo creo que eso puso en cuestión la utilidad de usar el mecanismo de la movilización social, porque la gente que salió a las calles, protestó con las masivas marchas del No Más FP, más de 3, 4 años que ocurrió eso, dice, bueno, hice todo ese esfuerzo, estuve en las calles y no veo los cambios, entonces hay cierta frustración. Y eso es muy peligroso para la democracia, porque si yo me frustro por usar mecanismos democráticos para obtener un fin legítimo, como es mejorar las pensiones, o me voy para la casa y dejo creer en la política, o pienso en que hay que hacerlo por fuera totalmente de la institucionalidad. Y eso no nos ayuda en nada. Entonces yo creo que por eso además es tan importante que mejoremos las pensiones. Yo espero que se vote ahora en enero, espero que la derecha ceda y que bueno, que los candidatos presidenciales entiendan que llegar al poder no puede conllevar postergar este tema. ¿Qué le pareció en ese sentido el llamado a manifestarse que hizo el Frente Amplio con este volanteo que la verdad no convocó? Sinceramente, Sí. me pareció espectacular. Hasta me da envidia no haberlo hecho yo, pero bueno, me pareció muy buena idea y Pero creo si que... no participó gente, ¿qué sentido Es tiene? que cuando uno sale a volantear, yo no convoco a volantear al ciudadano común y corriente. Yo, si soy una organización política, soy yo la que hago ese volante y el volantear es dar a conocer a la ciudadanía algo. Entonces, el volanteo lo puede hacer una persona y tiene ese valor. Si lo hacen 5, excelente, más gente 10, pero el volanteo no es una marcha. Entonces, si yo hago una No es marcha, una usted me marcha, dice, Carolina, su marcha no fue nadie. El hecho del volanteo es difundir. Y para mí, parte esencial del proceso democrático es que la gente sepa lo que se está votando en el Parlamento. Entonces, es lo que estamos haciendo nosotros acá. Bueno, si alguien lo hace con un volante, espectacular, porque mientras más gente sepa de este debate, la gente va a poder participar y se va a pronunciar. Así que me pareció muy buena idea lo del Frente Amplio. Y volviendo al Y tuit del- exitoso, exitoso también. ¿En qué sentido exitoso? ¿Cómo se En mide el éxito? que el éxito se En que mide se en cuántos posicionaron. volantes entregaron. Ya. No, ¿Cuántos si ellos entregaron? entregaron 5.000, 6.000, 7.000. Yo por redes sociales vi que estuvieron en varios puntos repartiendo volantes. Entonces,
fracaso hubiese sido que no sacaran el volante y lo anunciaran, ni siquiera salieran a entregarlo. Uno se pregunta por las acciones que pueden perjudicar el avance del acuerdo, ¿cierto?, de las negociaciones. En ese sentido, quiero volver al tuit del presidente Boric ayer diciendo que sí, a las AFP no les gusta esta reforma de pensiones, significa que es una buena reforma de pensiones en la que hay que avanzar. ¿Usted no cree que eso perjudica el ánimo de entendimiento, de acuerdo eventual? Yo, mi experiencia en el debate parlamentario, que al final lo que es el ánimo de acuerdo o el clima político está mediado y depende mucho del costo político que da un sector. Cuando hay un proyecto de ley y hay que votarlo, uno siempre ve a los parlamentarios, y me parece que es válido y legítimo, evaluando qué gano o qué pierdo. Y uno pierde cuando ve presión ciudadana, cuando cree que va a quedar mal ante la gente, cuando en redes sociales te van a criticar, cuando después vas a andar en la calle y te van a decir, oiga, ¿por qué no hizo esto? Entonces, la verdad que más que la voluntad política o que las buenas palabras, lo importante acá es la presión ciudadana. Y yo creo que en ese sentido, yo siento que hoy día hay una corriente de opinión de la gente en la calle. A mí el otro día en La Serena me agarró alguien y me dijo, ya, pues senador, ¿hasta cuándo? Legislen, saquen, mejoren las pensiones, miren lo que yo estoy sacando en mi pensión. Bueno, yo creo que esa es la mayor presión que se puede poner para que esta reforma salga adelante. Así que más que las buenas palabras o pensar que hay que hacerle tanto cariño a la derecha, lo importante es la presión ciudadana y creo que en eso estamos avanzando. Oiga, estamos conversando con el senador Daniel Se ríe, Núñez. se ríe Fernando, ¿por qué se ríe? ¿No le gustó? Oiga, yo estoy en el Parlamento. ¿Cuándo uno ve a los parlamentarios preocupados? Cuando hay una marcha afuera y chuta, ¿cuánta gente hay? Hay mucha gente, ¿no? Entonces pensamos bien cómo votamos. No, pero es que si es que fuera tan sencillo, sacar, qué sé yo, 20.000 personas a la calle para que cambiaran los votos, créeme que estaríamos haciendo ese tipo de movilizaciones todo el tiempo. Pero la pregunta es, ustedes conversan en las distintas comisiones, hablan y por lo tanto se tienen que hacer mirándose al espejo después de llegar del trabajo en la noche, decir, oye, ¿hemos avanzado algo o esto se va a mantener permanentemente así? Vamos a tener ahora a los nietos teniendo que resolver algo que pudieron haber hecho los abuelos. Yo creo que falta que los parlamentarios se miren más al espejo y se hagan esa pregunta. Porque probablemente al hacerle, que al tener esos 60 segundos de reflexión, uno podría decir, pucha, hay que votar esto. Ahora, yo creo que de todas maneras siempre es bueno cuando uno vota un proyecto de ley importante y le cuesta sacarlo y después ve los logros. Yo te lo digo porque recuerdo mucho lo que nos pasó con el royalty a la gran minería del cobre. Nos costó mucho sacarlo. Y fíjate que ahí hubo una presión que no vino ni de la calle ni de la opinión pública, sino que vino de los alcaldes. Porque cuando se dijo, lo que pasa es que una parte de los recursos que va a recaudar el Estado con el impuesto a las grandes mineras va a ir a comunas mineras y a todos los municipios más pobres de Chile, que eran como 320, o sea, en rigor eran como el 87%, todos los alcaldes comenzaron y alcaldesas a decirle a sus parlamentarios, oiga, esto lo necesito. Y se votó a favor después de que habían declaraciones muy duras en contra. Y yo me encuentro con la buena noticia que ayer aparecía en el diario financiero que los impuestos de las grandes mineras en Chile están subiendo cerca de un 30% comparado con el año anterior y achacaban eso al pago del royalty. Entonces usted me va a decir, pero es que ahora que tenemos royalty se paró la inversión minera. Paradoja. Hay un anuncio de que van a haber 88.000 millones de dólares en inversión minera para los próximos 10 años. O sea, aprobamos esta norma, se creó una nueva fórmula de pago, no es un impuesto, pero es un cargo como es el royalty, y se disparó la inversión minera. Entonces me parece que ahí tenemos el ciclo virtuoso que uno espera y ojalá pudiera pasar ese ciclo virtuoso en pensiones con este acuerdo y lo podamos votar lo antes posible. A propósito de minería, usted es senador por la región de Coquimbo, donde está proyectado el proyecto minero Dominga, que se resiste a morir después de 11 años de tramitación. Y hay un problema administrativo que la ministra de Medio Ambiente están tratando de solucionar por la vía de preguntarle a Contraloría cómo se va a constituir un comité de ministros en que todos sean inhabilitados. ¿Qué le parece que debiera ocurrir con eso? Bueno, lo primero que hay que dejar muy en claro que el problema administrativo lo genera el fallo del Tribunal Ambiental, porque es un fallo bastante inédito y hace este cuestionamiento a que ministros no se inhabilitaron, poniendo entonces el fallo un estándar más alto respecto a este criterio de transparencia en el actuar de los ministros y ministras. ¿Cómo reaccionan los ministros? A mí me parece que reaccionan de la forma correcta y es decir, muy bien, vamos a dar certeza de que si hay que volver a citarse para votar este proyecto, lo vamos a hacer en el estándar que fija el Tribunal Ambiental
y se inhabilitan. Incluso se inhabilita el subsecretario de Medio Medio Ambiente para seguir esa misma línea, dado que también en su minuto había algún tipo de opinión que manifestaba, previa que fuera subsecretario, una opinión crítica al proyecto. Entonces, a mí me parece muy bien lo que está haciendo el gobierno en ese sentido, y ahora, claro, hay que esperar entonces que la Contraloría diga cómo debe constituirse el Comité de Ministros para poder cumplir con una nueva sesión, que en mi opinión, lo que debe suceder, ya que no hay ningún antecedente nuevo en relación al año 2023 que se votó en contra, es que nuevamente se vota en contra. Bueno, y eso significa que acá se ratifica lo que todos sabemos en la región de Coquimbo. Lo que todos sabemos es que tenemos un ecosistema marino y terrestre único en el borde costero de la comuna de La Higuera y también de la comuna de Freirina, y que poner ahí no solo el puerto de Dominga, sino que además hay otro puerto proyectado, implica matar toda esa actividad del turismo sustentable y también la biodiversidad de ese lugar. Y Pero por el eso es que Tribunal nos oponemos Ambiental al no está proyecto. de acuerdo con eso. No está de acuerdo, por eso es que el Tribunal Ambiental ha opinado, pero la última palabra la tiene la Corte Suprema, donde yo espero que en la casación que se presentó lleguemos a tener el resultado que esperamos. Y los informes ¿Y qué le parece el son fallo muy del nítidos y Tribunal muy concretos. Ambiental? A mí me parece que fue un fallo parcial porque no tuvo en cuenta todos los antecedentes. Por ejemplo, dice que con el debate que se hizo en las instancias regionales ya está evaluado el impacto ambiental. Eso se hizo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera por las instancias regionales de la región de Coquimbo, pero ahí no se tuvo en cuenta el informe que emitió la CONAF. ¿Qué tiene que ver la CONAF? Que la CONAF administra la reserva natural que hay ahí, donde justamente anida el pingüino Humboldt y donde se establecen los impactos que este proyecto tendría sobre esta especie y otros ecosistemas y especies que están ahí en marinas. Entonces, obviamente, nosotros consideramos que no tuvo en cuenta todos los elementos y desconoce que posteriormente llegaron informes también del propio Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, yo creo que es un fallo parcial. ¿Cuál a juicio suyo sería la alternativa si es que quisiera utilizar el mineral y tuviera que generar las condiciones para poder, incluso la misma población, aprovechar todo ello? ¿Cuál es la alternativa? Es que la alternativa, Fernando, primero... En minería, senador, siempre hay daño en algún momento dado. Sí, por supuesto. Por sí. lo tanto, a ver, ¿cuál es la capacidad de daño que se puede tener en este caso? Claro, lo que pasa es que el proyecto Dominga es un proyecto muy peculiar porque ellos no solo hacen dos rajos mineros para explotar el mineral de ahí, el hierro, sino que además hacen un puerto. Entonces, Sí. lo primero que uno dice es, uno de los mayores cuestionamientos es justamente al puerto. Entonces, ¿por qué no puede haber un sistema de explotación minera que no incluya ese puerto, sino que incluya otro para no generar una contaminación en ese sector que es este ecosistema único en el mundo que se parece mucho a lo que hay en Galápagos? Entonces, y lo segundo es que en mi opinión debería ser proyectos de menor envergadura que no dañaran, por ejemplo, el acuífero que hay ahí, que es el acuífero de Los Choros. Es un río subterráneo, para que la gente no entienda. En La Higuera hay un río subterráneo que corre de la cordillera al mar, y uno de los rajos de Minera Dominga está sobre ese río subterráneo. Cuando yo me junté con la empresa, porque yo los escuché a ellos, les dije, bueno, pero ustedes, ¿por qué no hacen solo un rajo, no dos? Porque hay un rajo que está fuera del Sí. acuífero. Nos dijeron, no, es que no es rentable. Entonces, ese es el problema. Este es un proyecto hecho para maximizar la ganancia, la máxima utilidad, y no para tener un criterio de utilidad, porque todo negocio Daniel. quiere tener ganancias, pero también un criterio de sustentabilidad. Entonces, yo creo que debería reestructurarse y probablemente una minería mediana. Que, disculpa, Fernando, en esa zona hay minería mediana y pequeña, hay, pero no un proyecto de esta envergadura. No sé, Igual, conozco el lugar. La Higuera es una de las comunas más pobres de Chile. Sí, una de las comunas más pobres de Chile, pero esa comuna más pobre de Chile tiene una riqueza enorme con la actividad turística y sobre todo con la actividad de los Que habría que pescadores potenciar. artesanales. No, hay que potenciarla, pero hoy día está teniendo un auge muy importante. O sea, yo estuve en la planta que tienen los pescadores artesanales de proceso de marisco, loco, lapa, erizo, y le falta un pequeño aporte para comenzar a exportar, que es lo que está haciendo el gobierno con su plan de fortalecimiento de la comuna de La Higuera. Entonces, hay opciones de desarrollo sustentable. Senador Núñez, se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle, ¿qué pasó finalmente que no se va a realizar la tradicional fiesta de los abrazos del 4 y 5 de enero en el Parque O'Higgins? El alcalde Desbordes dice que aquí hubo un tema administrativo que es responsabilidad del Partido Comunista, que el solicitante del evento declinó por escrito la solicitud del 20 de diciembre, pero el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dice que aquí hubo una determinación de detener y afectar el permiso.
¿Cómo es la cosa? Bueno, lo primero es que para nosotros es muy importante la conmemoración de la fiesta de los abrazos, es algo que empezamos en los años de dictadura, me acuerdo que me tocó ir al 88, ¿no? Parque O'Higgins, el 87 El fui yo, 87. y estuvimos ahí arrancando porque nos tiraron agua, gases, cuando estábamos ahí en plena celebración del día primero, justamente en el Parque O'Higgins. Entonces, es parte de lo que es la solidaridad, el confraternizar, que nos parece muy importante desde el mundo del Partido Comunista. Entonces, por lo tanto, la fiesta tendremos que hacerla. Ahora se juntaron dos cosas. Por una parte, se hicieron la solicitud de los permisos y lo que se nos ha dicho a nosotros, que lo explicaba Lautaro, es que todo el proceso fue muy lento y no nos permitió tener prontamente los permisos en la mano para poder hacer los gastos que hay que hacer. ¿Y usted vio intencionalidad en eso? Mira, yo no voy a atribuir intencionalidad. Y por otro lado, también es cierto, nosotros tenemos un Congreso Nacional los días 10, 11 y 12 de enero, y eso implica que también parte de nuestra energía se traslada a ese evento. Se juntaron estas dos cosas, pero de todas maneras haríamos el fin de semana siguiente al Congreso algún tipo de evento similar a la fiesta de los abrazos, pero de un solo día de duración, y al año que viene, por supuesto, que retomaremos la fiesta de los abrazos en el Parque O'Higgins, porque bueno, si Lavín estuvo alcalde y nos dio los permisos, no va a ser Desbordes quien nos impide hacer la fiesta, pero hoy día se ¿Fue combinaron dos aventurado cosas. entonces echarle la culpa al alcalde de No, Desbordes? ¿Cómo? no es aventurado porque es un hecho real. Nosotros los permisos los solicitamos y a diferencia de otros años la tramitación fue muy lenta y eso nos impidió tomar las medidas que había que tomar de arriendo de ¿Hay infraestructura. anticomunismo, cree? Mira, es que como que Desbordes tiene dos caras. A mí me tocó compartir harto con él, verlo cuando era diputado, y era una persona de una comunicación muy agradable, muy llano, muy cercano, quiero decirlo. Pero cuando se lanzó a candidato a alcalde por Santiago, como que le salió logro, digamos, y se puso mucho más irascible, y ahí tal vez yo creo que sí, encuentro que ha tenido su arranque anticomunista. Y lo último, ha habido críticas a la ministra Antonia Orellana por haber calificado, por haber más bien descalificado la opinión de Monseñor Chomalí, acusándolo de que estos temas no los deciden los príncipes de la Iglesia. Hay quienes ven como una lógica adversarial en dirigentes importantes del gobierno. Mira, yo creo que un debate tan complejo como es el debate del aborto y el proyecto de ley del gobierno tiene que hacerse con un debate con mucho respeto y reconociendo la pluralidad de orientaciones que hay en la sociedad chilena. Entonces, yo tengo mi opinión al respecto, pero creo que no podemos caer en descalificaciones. Y en ese sentido, todos y todas tenemos que cuidar las palabras y entender que en un debate democrático, bueno, así como el gobierno tiene el derecho de cumplir lo que prometió en su programa de enviar el proyecto de ley, vamos a tener que escuchar a todos los actores de la sociedad chilena y en un marco de respeto. Yo creo ¿Se que lo equivocó peor la acá- ministra? Yo hubiese usado otras expresiones, otro tono, pero entiendo que también ella está defendiendo algo que es un proyecto de ley del gobierno y por lo tanto nadie podría cuestionarle eso. Pero yo buscaría el tono más colaborativo y constructivo y no descalificador. Senador Daniel Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día acá. No, muchas Muchas gracias, gracias Daniel. a ustedes por la invitación.